Bienvenidos a Audio Mentores, tu espacio dedicado a explorar y sumergirte en los grandes clásicos de la literatura a través de poderosas narraciones. Hoy, te invitamos a embarcarte en un viaje literario lleno de emociones, reflexión y valentía. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invito a suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras entregas. Aquí, cada capítulo es una nueva aventura, y queremos que seas parte de ella. En esta ocasión, comenzamos una serie sobre una obra que marcó un antes y un después en la literatura inglesa, La inquilina de Wildfell Hall, escrita por la talentosa Anne Bronte. Esta novela, publicada en 1848, es mucho más que una historia de amor y desamor. Es una poderosa reflexión sobre el abuso, la independencia femenina y la lucha interna de una mujer que se enfrenta a la injusticia de su tiempo. A través de los ojos de Ellen Graham, una mujer valiente que escapa de un matrimonio opresivo, exploraremos el dolor, la superación y la búsqueda de libertad en un mundo que limita las decisiones de las mujeres. A lo largo de los próximos 15 capítulos, te invitamos a seguir el recorrido de Ellen, quien, a pesar de los obstáculos, nunca pierde la esperanza de vivir una vida propia, libre de abuso y sometimiento. Su historia es una narración llena de coraje, resiliencia y determinación. En cada capítulo, profundizaremos en sus pensamientos, en sus decisiones difíciles y en su lucha por mantener su dignidad en una sociedad que no está dispuesta a aceptar su independencia. Así que, prepárate para un viaje lleno de emociones y lecciones de vida. Si te apasionan las historias de superación personal, el desafío de las normas sociales y la valentía frente a la adversidad, esta serie será una de las más impactantes que escucharás. Acompáñanos mientras nos adentramos en la vida de Ellen Graham y en los oscuros pasajes de la inquilina de Wildfell Hall. Te agradecemos por estar con nosotros, y te animamos a suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Comencemos ahora este emocionante capítulo de nuestra travesía literaria. Capítulo 1. Hace ya algunos años, en un día de noviembre, me encontraba yo con mi amigo, el señor Markham, en el salón de nuestra casa, cuando él me dijo, repentinamente, que había ido a ver una gran casa, solitaria, a la orilla del bosque, donde se encontraba una joven mujer, que, al parecer, era la única ocupante de todo el lugar. Desde aquel momento, la historia de Wildfell Hall se sembró en mi mente. Era la primera vez que oía hablar de la mansión aislada, y de su inquilina misteriosa, una mujer de la que casi nada se sabía, salvo que estaba allí, en el confín del pueblo, apartada de todos. La idea de una mujer viviendo en completa soledad, en un lugar tan distante, me parecía un tanto extraña, pero también intrigante. Mi amigo, en su relato, me hablaba de una joven de aspecto algo sombrío y serio, cuyo nombre era Ellen Graham. Nadie en el pueblo sabía mucho de ella, ni de su pasado, y las habladurías circulaban con rapidez, como siempre ocurre en estos lugares pequeños, pero la verdad era que su vida allí parecía ser un misterio. La fascinación por Ellen creció en mí con cada palabra que me contaba el señor Markham. En esos días, mi curiosidad no podía ser detenida. Todos los rumores que rodeaban a la mujer de Wildfell Hall me llenaban de preguntas sin respuesta, y sentí que debía saber más. Al principio, no pude evitar pensar que se trataba de una mujer solitaria, que había huido de un dolor que la perseguía, pero que aún no lograba encontrar la paz que deseaba. Sin embargo, la gente del pueblo me hablaba de ella de una manera algo despectiva, como si su presencia incomodara a quienes la rodeaban. Por alguna razón, la figura de Ellen Graham me atraía, y una mañana decidí ir a verla. Quería saber más sobre esa mujer que había despertado tantas opiniones divididas en los rumores que llegaban a mis oídos. Caminé hasta Wildfell Hall, atravesando los campos, sin saber muy bien qué esperar. Al llegar, vi la casa por primera vez desde lejos, con su aspecto sombrío y algo deteriorado por el paso de los años. La mansión parecía haber sido en su tiempo una residencia elegante, pero ahora, con el paso de los años y la falta de cuidado, se había vuelto una sombra de lo que alguna vez fue. La gran puerta de entrada estaba cerrada, pero la vi a ella. Ellen Graham estaba en el jardín, rodeada de flores que, aunque marchitas por la temporada, aún conservaban algo de su antigua belleza. Ella estaba sola, en completo silencio, trabajando en sus plantas con una concentración profunda que no podía dejar de observar. No era la típica dama delicada, como las de las clases altas a las que estaba acostumbrado a ver por el pueblo. Su figura, aunque femenina, tenía algo de severo, de fuerte,
algo que la hacía destacar entre las demás. Me acerqué, con cautela, sin saber muy bien qué decirle, y cuando ella me vio, levantó la vista. No me sonrió ni me mostró ningún signo de sorpresa. Al contrario, su expresión era seria, pero educada. Me preguntó en qué podía ayudarme. Su voz, al igual que su mirada, era tranquila, pero transmitía una profundidad que no podía dejar de inquietarme. No era una mujer fácil de leer, y eso me hizo sentir aún más curioso. Después de una breve conversación, supe que no deseaba hablar mucho sobre su vida. No me lo dijo de manera directa, pero sus palabras y su actitud hablaban por sí solas. Me sentí un poco incómodo, pero a la vez, me parecía respetable su deseo de privacidad. A pesar de su aparente frialdad, algo en su mirada, algo en su porte, me decía que había mucho más detrás de la fachada que presentaba. Mi mente comenzó a trabajar, llenándose de más y más preguntas. ¿Quién era realmente Ellen Graham? ¿Por qué había elegido Wilfell Hall como su refugio? ¿Y qué oscuras circunstancias la habían llevado a vivir allí, apartada de todos? En los días que siguieron, la vi varias veces desde la distancia, pero no nos hablamos más. Sin embargo, cada vez que la veía, sentía que había algo en ella que deseaba comprender. A medida que pasaban los días, la figura de Ellen comenzó a ocupar mis pensamientos con mayor frecuencia. A pesar de su apariencia reservada, había algo en su presencia que era imposible de ignorar. Había misterio en ella, y ese misterio me llamaba, me atraía. No podía dejar de pensar que había una historia que solo ella conocía, una historia que podría cambiar mi visión de todo lo que pensaba sobre las mujeres y sus luchas. Capítulo 2. Al día siguiente, mientras caminaba por el pueblo, encontré a mi amigo el señor Markham, que me habló de nuevo de la misteriosa inquilina de Wilfell Hall. En sus palabras, detecté un cierto interés que parecía haber aumentado, como si, después de conocerla un poco, él también estuviera comenzando a comprender que había más de lo que las apariencias dejaban ver. El señor Markham, un hombre de carácter abierto y franco, me contó que había comenzado a hacer visitas regulares a la mansión. Sin embargo, me indicó que la relación con Ellen Graham no era fácil de establecer. Ella, aunque educada, mantenía una distancia emocional que la hacía inaccesible, como si estuviera protegida por una capa invisible que la aislaba del mundo que la rodeaba. Es una mujer extraña, sin duda, me dijo el señor Markham. Es difícil de conocer, como si estuviera constantemente guardando un secreto. A veces parece que está completamente sola en su mente, pero otras veces, sus ojos reflejan algo profundo, como si estuviera atrapada en un sufrimiento que no puede compartir. Estas palabras me intrigaron aún más. Al parecer, todos en el pueblo sentían lo mismo. Ellen era una mujer que no encajaba, una figura desconcertante. Sin embargo, lo que más me fascinaba era que, a pesar de los rumores y la sombra de misterio que la rodeaba, nadie parecía conocer realmente la razón de su soledad. Nadie sabía quién era ella ni qué había vivido, pero todos sentían que algo en su pasado estaba profundamente marcado por el dolor. Parece que no quiere hablar de su vida anterior, continuó el señor Markham, pero he logrado que me cuente algunas cosas de manera indirecta. Ella dice que está huyendo de algo, pero no dice qué. La idea de que Ellen estuviera huyendo de algo me intrigó profundamente. ¿Qué tipo de vida había llevado para necesitar escapar de su pasado de esa manera? Esta mujer, que no quería compartir sus sentimientos, parecía estar luchando con una verdad que era demasiado dolorosa para contar. A pesar de todo, dijo el señor Markham con una mirada pensativa, me parece que hay algo noble en su carácter. Ella no es como las demás mujeres del pueblo, que solo se interesan por los chismes y las trivialidades. Ellen parece vivir en un mundo propio, pero no de una manera egoísta. La respeto por su fortaleza. Me quedé pensativo mientras caminaba hacia mi casa. Las palabras del señor Markham resonaban en mi mente, pero algo me decía que debía conocer más de Ellen por mí mismo. Su imagen persistía en mi mente, su mirada profunda, su porte sereno pero distante, su elegancia sin esfuerzo, y la sombra de tristeza que parecía envolverla. Decidí que al día siguiente regresaría a Wilfell Hall, no solo para conocerla, sino para descubrir qué había detrás de esa fachada tan bien construida. A la mañana siguiente, me dirigí nuevamente a la mansión. Esta vez, con una sensación de determinación. No podía seguir dejándome llevar por los rumores y las palabras de otros. Quería conocer la verdad. Al llegar, encontré a Ellen en el jardín,
como siempre, rodeada de flores, pero esta vez algo era diferente. Parecía más tranquila, casi como si estuviera esperando que alguien se acercara. No sabía si debía iniciar una conversación, pero sentí que la oportunidad había llegado. Me acerqué con cautela, sintiendo que cualquier palabra equivocada podría alejarla aún más. Pero, al ver que me miraba, me animé a hablar. Señora Graham, he estado pensando mucho en usted desde nuestra última conversación, comencé. Y no puedo dejar de preguntarme, ¿qué la trajo a Wildfell Hall? ¿Por qué eligió este lugar tan apartado? Ellen me miró por un momento, como si evaluara mis intenciones. Luego, con una calma sorprendente, me respondió. Es un lugar tranquilo, dijo. Un refugio. Necesitaba estar lejos de las distracciones del mundo y encontrar algo de paz para mí misma. No quiero hablar demasiado sobre mi pasado, pero puedo decirle que lo he dejado atrás, y aquí, al menos, no tengo que preocuparme por las opiniones de los demás. Su respuesta, aunque cortante, me dejó claro que, de alguna manera, estaba huyendo. Huyendo de algo que había dejado una marca en su alma. ¿Qué podría ser tan terrible como para hacerla buscar el olvido de esa manera? No es que busque la soledad por elección, continuó, casi como si estuviera hablando consigo misma, pero a veces, las circunstancias de la vida nos obligan a tomar decisiones que, aunque dolorosas, son necesarias. Esas palabras me golpearon con fuerza. Las decisiones que tomamos en la vida, las que nos llevan a huir, a buscar refugio. Todos tenemos nuestras razones, pero el sufrimiento que debe haber estado experimentando para llegar a ese punto era evidente. Ellen Graham no era simplemente una mujer reservada, era una mujer que había sufrido, que había sido forzada a cambiar su vida de manera irreversible. La conversación terminó rápidamente, y ella regresó a sus flores. Yo, por otro lado, me quedé allí, observando su figura, preguntándome qué otras historias se escondían detrás de esos ojos. Aunque no obtuve muchas respuestas esa mañana, sentí que la historia de Ellen Graham apenas comenzaba a revelarse, y que lo que descubriría en los próximos días cambiaría todo lo que pensaba sobre ella. Capítulo 3. Al día siguiente, decidí regresar a Wildfell Hall, aunque ya sabía que las respuestas no serían fáciles de obtener. Ellen Graham había dejado claro que no deseaba hablar mucho sobre su pasado, pero algo en sus palabras había despertado en mí una profunda curiosidad. Quería entender su historia, comprender qué era lo que la había llevado a retirarse tan completamente del mundo. A medida que caminaba hacia la mansión, mi mente no podía dejar de pensar en las palabras que Ellen me había dicho el día anterior. No quiero hablar demasiado sobre mi pasado. Era evidente que algo lo había marcado, algo que ella prefería mantener en silencio. Pero ¿qué podría ser tan devastador como para que alguien eligiera vivir en un lugar tan apartado y aislado? Al llegar a la casa, noté que el ambiente había cambiado. Aunque el viento soplaba fuerte esa mañana, el aire parecía más pesado, cargado de algo que no podía identificar. Me dirigí al jardín, donde Ellen solía estar, pero esta vez, al acercarme, vi que ella no estaba trabajando en las flores como siempre. La vi de pie junto a la casa, mirando hacia el horizonte con una expresión ausente. Me acerqué con cautela, sin querer perturbar su tranquilidad, pero sentí que era el momento adecuado para hablar de nuevo. Estaba decidido a entender la razón de su tristeza. Sin embargo, la vi tan distante, tan ajena a la presencia de los demás, que no pude evitar sentir una cierta desconfianza en mis propias intenciones. ¿Estaba yo también siendo demasiado curioso? ¿Interesado en una vida que no me pertenecía? Me acerqué lentamente, pero antes de que pudiera hablar, ella me miró con unos ojos que reflejaban tanto cansancio como serenidad. No dijo nada durante unos largos segundos, solo me observó, como si decidiera si debía hablarme o no. Finalmente, Ellen rompió el silencio, pero esta vez sus palabras no fueron las de alguien que busca ser amable. Su tono era más directo, más firme, como si estuviera preparándose para defenderse de algo. ¿Por qué insiste en hacerme estas preguntas, señor? Su voz era suave, pero había un toque de firmeza que no pasaba desapercibido. ¿Qué le hace pensar que estoy obligada a contarle mi vida? ¿Acaso mis circunstancias le interesan tanto como para seguir indagando? Esas palabras me hicieron detenerme. Aunque sabía que ella tenía derecho a ser reservada, algo en su reacción me hizo sentir que había ido demasiado lejos. Mis intenciones, por más sinceras que fueran, quizás la incomodaban. No obstante, sentí que debía seguir adelante.
Me disculpa, Sonora Graham, le respondí. No es mi intención incomodarla. Pero algo en su historia, en la manera en que se ha apartado de todos, me ha hecho pensar que, tal vez, usted pueda confiar en mí. Ellen pareció meditar mi respuesta. Podía ver que estaba luchando con su propio deseo de privacidad y con una creciente curiosidad por saber si yo realmente la entendía. Después de unos segundos, suspiró y, en un tono más suave, dijo: «Lo que deseas saber es la razón por la que elegí este lugar, ¿verdad? Es simple, busco paz. No quiero ser recordada por lo que fui ni por lo que he dejado atrás. Necesito olvidar, necesito sanar». Pero no puede sanar del todo sin enfrentarse a lo que la ha herido, respondí, sin pensar. Era una verdad incómoda, pero sentí que debía decirla. La mirada de Ellen se tornó aún más triste, como si mis palabras le hubieran removido algo en su interior. No se trata de sanar, señor. Se trata de sobrevivir. Su voz era más baja, casi un susurro. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, no importa cuánto lo intentemos. Algunas heridas nunca cicatrizan, solo se aprenden a llevar. La tristeza en sus palabras me dejó sin habla. Lo que ella me decía era mucho más profundo de lo que había imaginado. Aquello no era solo un simple deseo de evasión, era un intento de sobrellevar un dolor tan grande que las palabras no podían describirlo. En ese momento, comprendí que había algo en su pasado, algo que había roto algo fundamental en su vida, y ahora, todo lo que quedaba era un esfuerzo por seguir adelante, por mantener la apariencia de normalidad mientras por dentro se consumía. ¿Y si yo le dijera que no tiene que cargar con todo esto sola? Le pregunté, más por instinto que por reflexión. Que si lo desea, podría intentar ayudarla a encontrar una forma de sanar, de empezar de nuevo. Ellen no me respondió inmediatamente. Se quedó en silencio, mirando el cielo gris que se extendía sobre nosotros. Durante un largo rato, solo escuchamos el viento y el crujir de las ramas de los árboles. Hay cosas que no se pueden arreglar, respondió finalmente. Y hay cosas que simplemente no merecen ser habladas. En ese instante, su rostro volvió a ser el de la mujer distante y cerrada que había visto la primera vez. Ya no había espacio para más preguntas, ni para más respuestas. Ellen Graham había cerrado de nuevo la puerta a su alma, y yo, a pesar de mi voluntad de comprenderla, debía respetar su silencio. Me disculpo por haber insistido, dije, sintiendo que no podía hacer más. Solo espero que algún día, si lo desea, pueda encontrar la paz que busca. Ella asintió levemente, sin decir palabra. Después de un breve intercambio de miradas, me alejé lentamente, sabiendo que mi curiosidad por conocer la verdad sobre Ellen Graham probablemente nunca sería satisfecha. Sin embargo, sentí que había hecho lo correcto al no presionarla más. Esa tarde, mientras caminaba de regreso al pueblo, no pude dejar de pensar en todo lo que había escuchado. Las palabras de Ellen me perseguían, y una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Había algo en su sufrimiento, algo que no lograba comprender completamente, pero que me hacía pensar que su historia, si alguna vez saliera a la luz, cambiaría todo lo que pensaba sobre ella. Capítulo 4. El día siguiente amaneció gris y lluvioso, como si la atmósfera misma estuviera en sintonía con los pensamientos que aún rondaban mi mente. La conversación que había tenido con él en el día anterior no me dejaba en paz, y una inquietud persistente se había instalado en mi corazón. A pesar de sus palabras, algo dentro de mí me decía que no debía rendirme tan fácilmente. Quería entender más sobre su vida, más sobre esa tristeza que parecía envolverla. La lluvia había comenzado a caer a primeras horas de la mañana, y a medida que la mañana avanzaba, la casa de Wilfell Hall parecía hacerse aún más sombría. Me encontraba nuevamente frente a sus puertas, pero esta vez, mi propósito era diferente. No iba a hacer preguntas directas, no iba a insistir sobre su pasado. Quería, por fin, escucharla, permitirle hablar cuando estuviera lista, sin presiones. Mi acercamiento fue más cauteloso. Sabía que si quería conseguir que Ellen abriera su corazón, debía ser paciente. No quería incomodarla más de lo que ya lo había hecho. Así que, en lugar de ir directamente a la casa, me dirigí al jardín, donde sabía que, a menudo, ella pasaba el tiempo cuidando sus plantas. Cuando llegué, la encontré de rodillas, sembrando unas nuevas flores en el huerto. Había algo en su calma y concentración que me decía que, quizás, ese era el momento adecuado para acercarme.
Me detuve un poco antes de hablar, para darle espacio y observarla en silencio, como una forma de ofrecerle la paz que tanto parecía necesitar. Me alegra verla trabajando, señora Graham, dije suavemente. Parece que el jardín se está llenando de vida, como la misma casa. Ellen levantó la mirada, pero no parecía sorprendida de verme allí. Sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y serenidad, pero también una vigilancia atenta, como si siempre estuviera en guardia. Sí, el jardín es uno de los pocos lugares donde puedo encontrar tranquilidad, respondió ella, con una leve sonrisa, aunque esta parecía más forzada que genuina. Las plantas no requieren preguntas. Solo necesitan ser cuidadas y dejadas a su suerte. Era evidente que había algo en sus palabras que me sugería más de lo que ella quería decir. La forma en que hablaba sobre las plantas y el jardín me hizo pensar en su propia vida. Tal vez ella misma se sentía como una planta, intentando crecer en un entorno difícil, buscando una forma de encontrar su propio espacio en un mundo que le resultaba abrumador. ¿Y qué pasa con la vida fuera de este jardín, señora Graham? Pregunté, aunque sabía que estaba cruzando la línea. Mi curiosidad me impulsaba, pero no quería presionarla demasiado. Ella no respondió inmediatamente, y el silencio entre nosotros se hizo más pesado. Por fin, después de unos segundos, Ellen dejó la pala que estaba usando y se sentó sobre el banco cercano. Miró hacia el horizonte, como si buscara las palabras adecuadas. No todo lo que está fuera de este jardín es tan simple como la tierra que cultivamos, dijo con suavidad. Las personas son más complicadas, más difíciles de tratar. No es fácil confiar en alguien después de lo que uno ha experimentado. No siempre se puede volver a la vida como si nada hubiera pasado. Sus palabras me dejaron perplejo. Sabía que hablaba de su pasado, de algo profundo que la había marcado, pero de nuevo, no quería ser tan atrevido como para interrumpir su flujo de pensamientos. Solo me quedé allí, escuchando, esperando que ella continuara. La gente se muestra amable, pero solo por un tiempo. Después, las máscaras caen, y lo que realmente hay dentro se revela, continuó, y yo podía ver en sus ojos que estaba hablando desde una experiencia personal. Eso fue lo que aprendí, y por eso me alejé. Fue un momento decisivo. Ahora entendía mejor su reticencia, su deseo de mantenerse alejada de los demás. Algo en su pasado había roto su confianza en las personas, y ahora, parecía que su única opción era resguardarse en su solitaria existencia. Puedo entender por qué querría apartarse, señora Graham, le dije, suavemente. El mundo puede ser un lugar cruel, y no es fácil confiar nuevamente después de haber sido herido. Ellen asintió lentamente, pero no dijo nada más. Parecía que esas palabras, aunque ciertas, no eran suficientes para ella. La tristeza en su rostro no desapareció. Por un momento, observó sus manos, que aún estaban cubiertas de tierra, y me pareció que estaba pensando en algo más, en algo que iba más allá de la simple jardinería. Algunas heridas no se curan con el tiempo, dijo finalmente, mirando al frente. Algunas heridas son profundas, y la única forma de seguir adelante es aprender a vivir con ellas. Estas palabras me golpearon con fuerza, ya que eran mucho más de lo que había esperado escuchar. Sin embargo, entendí que, aunque había una gran tristeza en su voz, también había una fortaleza que no se podía ignorar. A pesar de todo lo que había sufrido, Ellen seguía adelante, tratando de reconstruir su vida, aunque de una manera muy diferente a la que la mayoría de la gente podría imaginar. Decidí no decir nada más en ese momento. No quería presionarla. En lugar de eso, permanecí en silencio, observando el jardín, sabiendo que, a pesar de lo que Ellen había dicho, había algo más en su historia que aún no había sido revelado. Algo que la había transformado en la mujer que era ahora. Si alguna vez decide hablar sobre lo que ha pasado, estaré aquí, le dije, en voz baja. Pero no tiene que hacerlo si no quiere. Solo sepa que puede contar conmigo, si lo necesita. Ellen me miró con una mezcla de gratitud y escepticismo. Sabía que mis palabras eran sinceras, pero también sabía que ella tenía sus propias reservas, y no estaba lista para dejar que nadie se acercara demasiado. Gracias, pero como le dije antes, algunas cosas no se pueden compartir, respondió con suavidad. Hay algo que solo yo debo cargar. Y eso está bien. La conversación se desvaneció lentamente en el aire gris, y aunque no había obtenido todas las respuestas que buscaba, había ganado algo aún más valioso, un pequeño destello de confianza,
algo que nunca antes había visto en Ellen. Aunque su historia aún permanecía envuelta en misterio, había un vínculo de comprensión, aunque frágil, que ahora nos unía. Capítulo 5. La siguiente vez que me encontré con Ellen, fue un día soleado, cuando la primavera comenzaba a desplegarse por completo. La naturaleza, con su renovado color verde, parecía contrastar profundamente con la melancolía de los pensamientos que ocupaban mi mente. A pesar de la belleza que rodeaba la mansión de Wilfell Hall, el ambiente seguía estando marcado por la sombra de lo no dicho, de los secretos que Ellen parecía cargar con tanto cuidado. Mis encuentros con ella, aunque más frecuentes, aún estaban llenos de reservas y de silencios incómodos. «No es fácil, ¿verdad?», dijo ella, al notar mi mirada perdida mientras observaba el jardín que parecía cobrar vida con cada día que pasaba. La naturaleza puede ser bella, pero también puede ser engañosa. Detrás de cada flor, de cada hoja, hay una lucha por crecer. El jardín es hermoso, pero también lo es en su lucha por sobrevivir. Sus palabras me hicieron pensar en lo que realmente estaba diciendo. Ellen no solo hablaba de las plantas, parecía estar describiendo su propia vida. Desde que la conocí, había percibido una lucha constante en su interior, una batalla silenciosa que la hacía parecer siempre al borde de la desesperación. Me pregunté si alguna vez lograría encontrar paz, o si viviría siempre con la sensación de que algo le arrebataba la esperanza. ¿Es esa su forma de describir su vida, señora Graham?, le pregunté, sin poder evitar la curiosidad que ya me estaba consumiendo. Luchar por sobrevivir. Ellen dejó de trabajar por un momento, y me miró con una expresión que no podía descifrar. Luego, miró hacia el cielo, como si buscase en el horizonte una respuesta que no podía encontrar. «No es tan sencillo como eso», respondió con suavidad. «Pero en muchas ocasiones, la vida parece una lucha constante. Lo que parece ser una flor perfecta en su exterior, podría estar enferma por dentro, como una planta que lucha por crecer en la sombra de algo más». Me quedé en silencio, observando cómo sus dedos jugueteaban con una de las plantas que había estado cuidando. Había algo profundamente triste en su postura, algo que me decía que su vida había sido marcada por una sombra que no desaparecía. «¿Pero alguna vez cree que puede haber algo más, señora Graham?», le pregunté, con un tono que reflejaba mi creciente interés. «Que detrás de esa lucha pueda haber algo más grande, algo que valga la pena». Ellen no respondió de inmediato, como si sus pensamientos estuvieran muy lejos de allí. Luego, volvió a mirar hacia el suelo, pensativa, y sus palabras llegaron con lentitud, como si estuviera eligiendo cada una con cuidado. «Quizás», dijo con una leve sonrisa triste. «Pero no estoy tan segura de que todos lleguemos a ver ese algo más. A veces, la vida nos pone en situaciones de las que no podemos salir, y lo único que podemos hacer es seguir adelante, sin esperanza, sin esperar nada más que el siguiente día». Esas palabras me dejaron sin aliento. Pude sentir el peso de su experiencia en ellas, como si Ellen hubiera sido arrastrada por la corriente de su vida sin haber tenido una oportunidad para elegir otro camino. Era claro que algo, o alguien, había marcado su alma de una manera tan profunda que ya no creía en las posibilidades de un futuro mejor. «¿Y qué le da la fuerza para seguir adelante, entonces?», le pregunté, tratando de comprender lo que aún la mantenía de pie, aunque su vida pareciera desmoronarse. «¿Qué es lo que le permite seguir luchando?». Ellen me miró fijamente, como si finalmente estuviera preparada para dar una respuesta más honesta. En sus ojos, vi una mezcla de dolor y resignación, pero también algo más, una chispa de esperanza, por pequeña que fuera. «A veces, es solo la fuerza de la necesidad», dijo, y su voz tembló ligeramente. «Necesitamos continuar, porque no hay otra opción. Pero no es lo mismo que tener esperanza. La esperanza es un lujo que no me puedo permitir». Esas palabras me golpearon con la dureza de la realidad. Ellen estaba tan atrapada en su propia existencia que no podía permitirse el lujo de soñar o de pensar en algo mejor. Cada día era solo un esfuerzo por seguir adelante, y la esperanza, como ella misma decía, era un lujo que su vida no le había otorgado. En ese momento, me di cuenta de cuán profundamente estaba atrapada en su propio dolor. Y aunque mis preguntas podían haberle causado incomodidad, también sentí que, de alguna manera, comenzaba a abrirse. No de manera inmediata ni directa, pero había algo en su tono que me decía que, tal vez, comenzaba a confiar un poco más en mí. «La vida no siempre es fácil», le dije suavemente, «pero quizás, a veces,
Compartir un poco de lo que sentimos puede hacerla más llevadera. Ellen me miró, y por un instante, parecía que estaba a punto de decir algo. Sin embargo, en lugar de eso, guardó silencio y volvió a sus plantas. El momento de vulnerabilidad había pasado, y la fachada de fortaleza regresó, tan impenetrable como siempre. Supongo que en esto, como en muchas otras cosas, el tiempo es lo único que puede ayudar, dijo finalmente, sin mirarme. Pero no lo busque. No tiene sentido forzar lo que no está listo para ser compartido. Aunque no comprendí completamente lo que había sucedido en ese instante, algo dentro de mí sabía que no debía presionar más. La confianza que Ellen había comenzado a ofrecer era frágil, y debía ser cuidada con delicadeza. Aunque todavía quedaban muchas preguntas por responder, me retiré, dejándola en su jardín, sabiendo que, tal vez, algún día podría entender su dolor más profundamente. Por ahora, lo único que podía hacer era esperar, y ser paciente. Capítulo 6. El sol de la mañana iluminaba las colinas de Wildfell Hall, un día más de paz aparente, pero debajo de esa calma exterior se hallaba la incertidumbre de lo no hablado. La presencia de Ellen continuaba siendo una mezcla de misterio y admiración para mí, y aunque habíamos intercambiado varias palabras, nunca había logrado penetrar completamente las capas de su ser. Algo en sus ojos, algo en su voz, siempre permanecía velado, como si estuviera protegiendo un secreto profundamente doloroso. ¿Por qué se oculta tanto, señora Graham?, le pregunté un día, mientras caminábamos por el sendero que recorría el campo cercano. No tiene que contarme todo, pero me gustaría entender más de lo que guarda. Me gustaría saber lo que realmente piensa y siente. Ellen se detuvo por un momento y miró al horizonte, como si sus pensamientos se estuvieran alejando a lugares que yo no podía seguir. Luego, suspiró profundamente, como si esas palabras la hubieran hecho recordar algo que había estado intentando dejar atrás. Es difícil, señor Markham, respondió, sin mirarme a los ojos. No es que quiera ocultarme de usted, pero hay cosas que no son fáciles de compartir. No son cosas de las que uno hable así, tan abiertamente. Su tono me hizo sentir que había algo más en sus palabras, algo que todavía no comprendía por completo. Su mirada perdida y su voz quebrada hablaban más de lo que dejaba entrever, pero no sabía cómo llegar a lo que realmente la aquejaba. Por un instante, me di cuenta de que, aunque parecía tan fuerte en su aparente serenidad, Ellen estaba profundamente marcada por algo que la hacía temer la cercanía. ¿Qué es lo que le asusta de hablar sobre su vida, señora Graham?, insistí, mi curiosidad creciendo más con cada palabra que ella no me decía. Lo que me cuenta me hace pensar que está atrapada en algo, que no puede liberarse. Ellen me miró, esta vez con una expresión más intensa. En su rostro se reflejaban años de sufrimiento, de batallas silenciosas que probablemente nunca se ganarían. Finalmente, como si hubiera tomado la decisión de abrirse un poco más, empezó a hablar, pero de una manera tan cautelosa que no pude evitar sentir que su alma estaba siendo desgarrada con cada palabra. Lo que no sabe, señor Markham, es que muchas veces el sufrimiento no se ve a simple vista. No es una herida que se pueda ver o tocar, es algo que se queda dentro, marcando cada uno de nuestros días. Y a veces, ese sufrimiento se convierte en una prisión de la que es casi imposible escapar. Su voz tembló ligeramente mientras decía esto, y mis propias palabras quedaron atrapadas en mi garganta. No sabía qué responder, no quería presionarla más, pero también me resultaba imposible ignorar el dolor evidente en su tono. La vida que he vivido, las decisiones que tomé, todo eso me ha llevado a un punto en el que me resulta difícil encontrar un sentido a lo que hago cada día, continuó, mirando al suelo mientras caminaba lentamente. No todo el mundo tiene el lujo de poder elegir su destino. A veces, nos vemos arrastrados por circunstancias que no podemos controlar, y lo que parece ser una vida llena de oportunidades se convierte, poco a poco, en una carga. Estas palabras me dejaron helado. No podía evitar sentir una profunda tristeza por ella. Estaba claro que su vida había sido mucho más compleja y dolorosa de lo que yo había imaginado, y, aunque no entendía del todo su sufrimiento, comencé a comprender que su fortaleza no era una simple fachada. Era una lucha constante, una necesidad de sobrevivir frente a todo lo que la vida le había puesto por delante. ¿Qué le ocurrió, señora Graham? ¿Qué la ha llevado a este punto?, pregunté con suavidad, esperando que pudiera confiar en mí, aunque fuera un poco más. No tiene que darme detalles si no quiere, pero me gustaría poder ayudarla. Ellen se detuvo y me miró fijamente.
Por un momento, no dijo nada. Luego, finalmente, dejó escapar un suspiro profundo y habló en voz baja, como si estuviera revelando algo que había estado guardando dentro durante mucho tiempo. No se trata de lo que ocurrió, sino de lo que no ocurrió, dijo con tristeza. A veces, lo que más duele no es lo que hemos perdido, sino lo que nunca llegamos a tener. Las esperanzas que nunca se cumplieron, los sueños que nunca se realizaron, y las promesas que nunca se mantuvieron. Sus palabras resonaron en mi mente, y por primera vez comprendí, aunque de manera fragmentada, el dolor que había estado llevando a cuestas. Ellen había sido testigo de sueños rotos, promesas incumplidas, y esas heridas le habían dejado cicatrices invisibles para el ojo, pero muy evidentes para quienes realmente la miraban. Creo que ya he vivido todo lo que tenía que vivir, dijo con un tono que parecía resignado. Ya no hay mucho más que esperar de la vida. He aceptado lo que soy y lo que me ha tocado vivir. Esas palabras fueron como un golpe seco, pero a la vez, sentí una necesidad más urgente de comprenderla. No solo como alguien que me interesaba por su belleza o su misterio, sino como una persona que había sufrido mucho, y que estaba ahora tratando de hallar una forma de seguir adelante, sin importar lo que le hubiera tocado vivir. Quizás, lo que necesita no es seguir adelante sola, le dije con calma. Tal vez, si permitiera que alguien más se acercara, podría encontrar una forma de vivir de nuevo. Ellen me miró, pero no respondió inmediatamente. Podía ver en su rostro que la idea la sorprendía, y aunque no estaba lista para aceptar lo que le ofrecía, también pude notar que había algo dentro de ella que se sentía aliviado, aunque fuera por un breve momento, al saber que no estaba completamente sola. Tal vez algún día lo entienda, dijo finalmente, con un leve suspiro. Pero ahora mismo, no puedo pedirle más que eso. Y con eso, el silencio cayó nuevamente entre nosotros, pero esta vez, no era un silencio de distancia o de incomodidad. Era un silencio de entendimiento, aunque fuera pequeño, de que, tal vez, algún día, Ellen podría empezar a sanar. Capítulo 7. La vida en Wilfell Hall seguía su curso, y aunque las interacciones entre Ellen y yo eran cada vez más frecuentes, un aire de incertidumbre seguía flotando entre nosotros. Cada conversación que teníamos, por más sencilla que fuera, parecía estar cargada de significados ocultos, como si ambos estuviéramos midiendo cuidadosamente las palabras antes de pronunciarlas. Me sentía cada vez más cautivado por ella, no solo por su belleza y su presencia, sino por la profundidad que comenzaba a vislumbrar en su interior. Un día, después de una breve charla sobre los asuntos cotidianos, Ellen me observó con una mirada tan seria que no pude evitar preguntarme si había algo más que quería decir, algo que aún no se había atrevido a compartir. Señor Markham, hay algo que debo confesarle, comenzó, su voz firme pero al mismo tiempo temerosa, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. Sé que lo que le voy a decir puede cambiar la manera en que me vea, pero es algo que ya no puedo seguir ocultando. La tensión creció entre nosotros, y mi corazón latió con fuerza al escuchar sus palabras. Había algo en su tono que me dijo que lo que estaba a punto de revelar no solo afectaría nuestra relación, sino que probablemente cambiaría todo lo que pensaba sobre ella. No soy la mujer que cree que soy, dijo finalmente, con una expresión que reflejaba tanto dolor como determinación. No he sido siempre esta persona tranquila y reservada. He vivido cosas que jamás imaginó, y no quiero seguir viviendo bajo una falsa apariencia. Debo contarle mi historia, aunque me cueste. Mi mente estaba llena de preguntas, pero me callé, permitiéndole que continuara cuando estuviera lista. La veía luchando con sus emociones, como si cada palabra le costara mucho, pero también podía sentir una necesidad profunda de liberarse de algo que llevaba guardando durante tanto tiempo. No siempre he sido tan reservada, ni tan desconectada de todo lo que me rodea. Hubo un tiempo en que mi vida estuvo llena de expectativas, de sueños y promesas, pero todo eso se rompió, y lo que me quedó fue este silencio, este aislamiento del mundo. Ahora, todo lo que puedo hacer es vivir con la sombra de lo que fui, de lo que perdí. Pude sentir la angustia en su voz, y aunque no sabía aún a qué se refería exactamente, estaba claro que había sufrido mucho. Algo en su expresión, algo en sus ojos, me decía que todo lo que había ocurrido en su vida le había dejado cicatrices mucho más profundas de lo que había imaginado. Mi vida no fue siempre así, continuó, mirando al suelo. No siempre estuve en este lugar solitaria, lejos de todo. Hubo un tiempo, antes de venir aquí, cuando todo parecía ir bien, cuando pensaba que era feliz. Pero pronto, todo se desmoronó.
Y no fue culpa de nadie más que de mí misma. Sentí que las palabras de Ellen estaban perforando mi pecho, porque, aunque ella trataba de ocultarlo, pude ver en su rostro la carga de lo que había vivido. Había algo en su dolor que me resultaba imposible de ignorar. ¿Qué fue lo que ocurrió?, le pregunté, incapaz de contener mi curiosidad, aunque sabía que ella tenía derecho a mantener su historia para sí misma. Si me lo cuenta, tal vez pueda entender mejor todo esto. Ellen levantó la vista y, por primera vez en mucho tiempo, me miró directamente a los ojos. Me sorprendió la intensidad de su mirada, como si estuviera buscando mi comprensión, mi aceptación, antes de seguir con su relato. Era joven, señor Markham. Mucho más joven de lo que soy ahora. Me casé con un hombre que parecía ser lo mejor para mí. Era todo lo que había soñado. Atractivo, encantador, y, al principio, parecía ser el compañero perfecto. Pero pronto, descubrí que nada era lo que parecía. Y lo que comenzó como una promesa de felicidad, terminó siendo una condena. Sus palabras eran como una pesadilla que comenzaba a tomar forma en mi mente. El hombre del que hablaba no podía ser otro que su esposo, el hombre cuya sombra parecía haber marcado profundamente su vida. No sabía si debería presionarla más para obtener detalles, pero algo me decía que debía ser paciente y dejar que Ellen hablara cuando estuviera lista. Mi esposo, aunque parecía tan perfecto al principio, resultó ser completamente diferente de lo que pensaba. Con el tiempo, su verdadero carácter salió a la luz. Era cruel, egoísta y posesivo, y pronto me di cuenta de que había cometido un error al casarme con él. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Estaba atrapada en una vida que nunca imaginé que llevaría. Estas palabras fueron como una sacudida para mí. No podía imaginar lo que Ellen había sufrido en su matrimonio, y una parte de mí deseaba poder haber estado allí para protegerla de todo ese dolor. El hecho de que ella estuviera contando su historia de manera tan abierta y vulnerable me hizo admirarla aún más, pero también me hizo desear poder hacer algo para aliviar su sufrimiento. No podía escapar, dijo, su voz temblando ligeramente. Estaba atrapada en un ciclo de abusos, de promesas rotas y de una tristeza constante. Pero lo que más me dolía no era solo el maltrato físico, sino el daño psicológico que sufría cada día. Él me hizo sentir que no valía nada, que no era nada. Y, con el tiempo, comencé a creerlo. Sus palabras me destrozaron por dentro. No podía imaginar el horror de vivir en una relación tan destructiva, de ser constantemente menospreciada y controlada por alguien que se suponía debía amarla. Finalmente, después de años de sufrimiento, tomé una decisión. Decidí huir. Decidí dejar todo atrás, todo lo que conocía, para encontrar un lugar donde pudiera empezar de nuevo, aunque solo fuera un poco. Fue una decisión difícil, pero sabía que no podía seguir viviendo de esa manera. Por fin, pude ver algo de alivio en su rostro, como si hubiera puesto sobre mí una carga que llevaba mucho tiempo cargando sola. Estaba clara en su resolución, y aunque el dolor seguía allí, también sentía que ella había encontrado la fuerza para dejar atrás lo que la había atormentado. Ahora estoy aquí, en Wildfell Hall, tratando de reconstruir mi vida. Y aunque aún no sé si alguna vez seré capaz de sanar completamente, al menos estoy en paz conmigo misma. Estoy intentando ser la mujer que solía ser, la mujer que dejé atrás hace tanto tiempo. Escuchar su historia me dejó sin palabras. Ahora entendía mucho más sobre Ellen, sobre su silencio, sobre sus luchas. Y, aunque sentía una profunda tristeza por lo que había pasado, también sentía una enorme admiración por su valentía, por su capacidad de seguir adelante a pesar de todo lo que había sufrido. Capítulo 8. El peso de las revelaciones de Ellen seguía rondando en mi mente, pero la vida en Wildfell Hall continuaba, y aunque el ambiente parecía más tranquilo en apariencia, había algo entre nosotros que ya había cambiado irrevocablemente. Sentía que había algo profundamente valioso en ella, una fortaleza silenciosa que se mantenía oculta tras su serena fachada, y a pesar de su sufrimiento, había una luz en su mirada que no podía ser ignorada. Ellen parecía haber encontrado algo de consuelo en compartir su historia conmigo, pero aún había un aire de distancia, como si temiera que, al conocer la verdad, yo pudiera rechazarla. Sin embargo, el respeto que sentía por ella solo creció después de escuchar su relato. En lugar de apartarme, me encontraba cada vez más atraído por su fuerza interior y por la profundidad de su alma. Durante los días siguientes, intenté actuar con más cautela,
entendiendo que lo que había pasado entre nosotros no era solo una simple amistad, sino algo mucho más complejo. Ellen no era simplemente una mujer que vivía en un remoto rincón de la campiña, sino alguien que había pasado por pruebas tan duras que su alma había sido moldeada por ellas. Aunque al principio pensaba que ella vivía en un estado de aparente tranquilidad, me estaba dando cuenta de que su vida había sido todo lo contrario. Una tarde, mientras caminábamos por los terrenos de Wildfell Hall, me sorprendió al hacer una pregunta que nunca habría anticipado. ¿Cree usted que las personas realmente pueden cambiar, señor Markham? Su voz era suave, pero las palabras parecían tener un peso considerable. Miró hacia el horizonte, como si buscase la respuesta en los árboles que se alzaban ante nosotros, o tal vez en el cielo nublado que cubría el paisaje. No estaba seguro de cómo responder. La pregunta parecía sencilla, pero estaba claro que para Ellen tenía una carga mucho mayor. Era como si ella misma estuviera luchando con esa idea, con la posibilidad de que ella, a pesar de todo lo que había vivido, aún pudiera cambiar, aún pudiera encontrar la paz consigo misma. Creo que las personas pueden cambiar, pero solo si están dispuestas a enfrentarse a lo que las ha herido, le respondí, sintiendo la seriedad de la conversación. El cambio no es fácil, y muchas veces se necesita mucha valentía para hacerlo. Ellen me miró con una expresión pensativa, y por un momento, el silencio se instaló entre nosotros, pesado pero cómodo. La respuesta parecía satisfacerla, pero no dejó de mirar al frente, como si estuviera contemplando no solo el paisaje, sino también su propio futuro. A veces, me pregunto si yo misma seré capaz de cambiar, dijo, casi en voz baja. Hay algo dentro de mí, algo profundo, que no puedo dejar atrás. Y aunque he intentado hacerlo, siempre parece que me persigue. No supe qué decir. Podía ver la lucha interna que ella llevaba consigo, una lucha que no podía comprender completamente, pero que me hacía sentir una profunda empatía hacia ella. No era simplemente un tema de superar el pasado, sino de reconciliarse con uno mismo, de encontrar la manera de seguir adelante sin perder lo que había sido. Mientras caminábamos, Ellen comenzó a hablar de su hijo, Arthur, con una suavidad en su voz que nunca había mostrado antes. Su hijo era su mayor consuelo y su mayor preocupación, todo al mismo tiempo. A pesar de su dolor y de la sombra que su esposo había dejado sobre su vida, ella encontraba en su hijo una razón para seguir adelante, una razón para luchar cada día. Mi hijo es todo lo que tengo ahora, dijo, con una sonrisa melancólica pero genuina. Aunque a veces me siento completamente sola, siempre sé que él me necesita, y eso me da fuerzas para seguir adelante. Era obvio que su hijo era su mayor fuente de amor, y su relación con él parecía ser lo único que le quedaba de la vida que una vez había soñado. Pero también era evidente que Ellen no había olvidado las cicatrices que su vida anterior había dejado en ella. Había algo en su ser, una fragilidad oculta, que nunca podría dejar atrás completamente. Sé que no puedo vivir en el pasado para siempre, continuó, su voz casi en un susurro. Pero a veces siento que el pasado me arrastra, que no puedo escapar de lo que fue. Y aunque he intentado hacer todo lo posible por proteger a Arthur de eso, me pregunto si lo estoy haciendo bien. No sabía cómo consolarla en ese momento. Solo podía escuchar, porque sabía que no tenía todas las respuestas. Sin embargo, sentí que el simple hecho de estar allí, de escucharla, podía ofrecerle un poco de consuelo, aunque fuera solo por un momento. Nos detuvimos en un pequeño banco de madera cerca del borde del jardín, y Ellen se sentó con una expresión pensativa. Yo me quedé de pie a su lado, sin saber si debía irme o quedarme. Era como si estuviera permitiéndome ser parte de un capítulo de su vida, aunque no era completamente consciente de que parte de su alma estaba compartiendo conmigo. ¿Cómo se siente usted al vivir aquí, en Wildfell Hall? Le pregunté, intentando cambiar de tema, aunque sabía que había algo más en sus palabras que aún necesitaba ser expresado. Es un lugar tranquilo, dijo, mirando a su alrededor. Un lugar alejado de todo lo que me hizo daño. Pero, al mismo tiempo, me siento prisionera de mi propia vida. Vivo aquí, pero no sé si alguna vez seré capaz de liberarme completamente del pasado. Su voz era un susurro, pero su sinceridad era palpable. Había una parte de ella que nunca podría escapar del dolor que había experimentado, y aunque su vida aquí le brindaba cierta paz, seguía siendo una prisión autoimpuesta, una prisión que ella misma se había creado para protegerse de un mundo que había sido cruel. Tal vez algún día. Comenzó a decir, pero se detuvo, como si no estuviera lista para completar la frase.
En ese momento, comprendí que el camino hacia la sanación de Ellen no era algo que pudiera apresurarse ni forzarse. Era un proceso largo y doloroso, lleno de altibajos, y aunque yo quisiera ofrecerle consuelo, lo único que podía hacer era estar allí, apoyarla en lo que necesitara y respetar sus tiempos. Capítulo 9. A medida que el tiempo pasaba, mi relación con Ellen continuaba evolucionando. Aunque nuestras interacciones seguían siendo cautelosas, había momentos de comprensión mutua que no podían ser ignorados. Sin embargo, la verdadera esencia de su sufrimiento seguía siendo un enigma para mí, uno que lentamente comenzaba a desvelarse a medida que nuestras conversaciones se volvían más sinceras y abiertas. Ellen había comenzado a confiar en mí, pero su vulnerabilidad no era algo que se dejara ver fácilmente. Había ocasiones en que la veías absorta en sus pensamientos, mirando al vacío como si buscara respuestas que parecían inalcanzables. Había algo profundamente triste en ella, algo que ni el paso del tiempo ni la calma del campo lograban disipar. Las sombras de su pasado continuaban acechándola, aunque trataba de mantenerlas bajo control. Una tarde, mientras estábamos sentados en el salón de Wilfell Hall, un silencio cómodo se había instalado entre nosotros. Era evidente que Ellen deseaba hablar, pero no sabía cómo comenzar. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio con una pregunta que me sorprendió profundamente. ¿Cree usted que es posible escapar de uno mismo?, preguntó, con la mirada fija en el fuego que crepitaba en la chimenea. Sus palabras eran suaves, pero la carga que las acompañaba era evidente. No sabía cómo responder, porque la pregunta era tan profunda que me desarmó por completo. Por un momento, no dije nada, simplemente observé su rostro. Podía ver que estaba luchando con algo mucho más grande que cualquier preocupación cotidiana. Era como si estuviera intentando liberarse de una carga invisible, algo que la perseguía, no importa lo lejos que estuviera de su origen. ¿Escapar de uno mismo?, repetí lentamente, como si tratara de dar forma a la idea en mi mente. No sé si es posible, Ellen. Tal vez podamos alejarnos físicamente de algo o de alguien, pero, ¿podemos realmente escapar de lo que somos? Ellen desvió la mirada, como si esas palabras le provocaran una sensación incómoda. Sabía que mi respuesta no había sido suficiente, pero no encontraba las palabras adecuadas para consolarla. A veces siento que lo único que puedo hacer es dejar que el tiempo pase, esperar que me olvide de lo que fui, continuó, sin mirarme. Pero sé que no puedo. Hay algo en mí que no puedo ignorar, algo que no puedo cambiar. Me senté en silencio, sin saber cómo responder. La intensidad de su dolor se reflejaba en cada palabra, y me preguntaba si alguna vez encontraría la paz que tanto deseaba. La historia de Ellen era compleja y dolorosa, pero de alguna manera, yo sentía que su búsqueda de la redención no solo era para ella misma, sino también para su hijo, Arthur. A medida que continuaba reflexionando, me di cuenta de que las cicatrices de su pasado no se podían borrar con palabras amables ni con promesas vacías. No podía ofrecerle soluciones rápidas, porque su sufrimiento no era algo que pudiera resolverse de manera inmediata. Sin embargo, podía ofrecerle algo que quizás pudiera brindarle algo de consuelo, mi presencia. Quizás no podamos escapar de lo que somos, le dije con suavidad, pero podemos aprender a vivir con ello, a aceptarlo y a seguir adelante, aunque sea paso a paso. Ellen me miró en ese momento, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo en sus ojos que no había visto antes. Una chispa de esperanza, aunque fugaz. Era como si mis palabras, aunque simples, hubieran tocado algo profundo dentro de ella. No sé si seré capaz de hacerlo, murmuró, su voz quebrada. Pero, tal vez con el tiempo, pueda encontrar la manera. Aunque sabía que las palabras no eran una solución definitiva, algo en su tono me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a aceptar la posibilidad de la sanación. Quizás estaba dispuesta a enfrentarse a su pasado, aunque solo fuera un pequeño paso a la vez. Más tarde esa tarde, después de nuestra conversación, Ellen y yo salimos al jardín, como solíamos hacer de vez en cuando. El aire fresco y la tranquilidad del paisaje nos rodeaban, pero incluso en ese entorno apacible, el eco de sus palabras seguía resonando en mi mente. Había algo en su alma que seguía luchando por liberarse, pero su lucha era tan silenciosa, tan privada, que nadie más podría entenderla completamente. De repente, Ellen se detuvo y me miró con una expresión que nunca antes había mostrado. Había algo en su mirada que transmitía una mezcla de gratitud y tristeza, como si quisiera decir algo, pero no pudiera.
Gracias por estar aquí, dijo, casi en un susurro. Gracias por escucharme, por no juzgarme. Era un gesto sencillo, pero para mí fue más significativo de lo que ella podría imaginar. En ese momento, sentí que tal vez la verdadera cura para el sufrimiento de Ellen no consistiría en olvidar o huir de su pasado, sino en encontrar la fuerza para confrontarlo y vivir con él. Y tal vez, en ese proceso, ella encontraría algo mucho más valioso, la paz interior. Capítulo 10. A medida que avanzaban los días, una inquietante sensación de tensión comenzaba a llenar el aire de Wildfell Hall. Algo estaba cambiando, pero no era fácil identificar exactamente qué era. La atmósfera se volvía cada vez más densa, más cargada de significados no expresados, mientras yo observaba cómo Ellen, cada vez más, parecía luchar contra sus propios pensamientos y sentimientos. No era solo el miedo al pasado lo que la acosaba, sino algo más profundo y, al mismo tiempo, más silenciado. Ellen trataba de mantener una fachada de calma, pero incluso en sus momentos más tranquilos, podía percibir la tormenta interna que no lograba controlar. Había momentos en los que, al mirarla, sentía que detrás de sus ojos azules se ocultaba un mar de emociones contenidas, algo que había aprendido a esconder incluso de sí misma. Fue durante una de nuestras largas caminatas por los alrededores de Wildfell cuando, finalmente, rompió el silencio que había mantenido sobre su vida. La noche había comenzado a caer, tiñendo el paisaje de una suavidad melancólica, y nosotros, como de costumbre, caminábamos en silencio, escuchando solo el crujir de las hojas bajo nuestros pies. A veces creo que si pudiera volver atrás, todo sería diferente, dijo, de repente, interrumpiendo la paz de la tarde. Pero sé que eso no es posible. Sus palabras fueron simples, pero la tristeza con la que las pronunció era abrumadora. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente mientras las mantenía a sus costados. No estaba buscando consuelo, ni respuestas. Solo necesitaba hablar, solo necesitaba expresar lo que había estado guardando durante tanto tiempo. ¿Nunca has deseado que las cosas pudieran ser diferentes?, me preguntó, con la mirada fija en el horizonte. Yo la miré, sabiendo que estaba tocando un tema sensible, pero también entendiendo que era el momento adecuado para hablar de aquello que ella había estado evadiendo por tanto tiempo. A veces, respondí. Todos deseamos cambiar algo del pasado, aunque, con el tiempo, aprendemos que no podemos. El pasado forma parte de nosotros, para bien o para mal. Ellen no dijo nada durante un largo rato. La brisa fría comenzaba a hacer que se estremeciera, pero ni ella ni yo nos movimos. Parecía como si las palabras que habíamos intercambiado flotaran en el aire, esperando a que algo más las complementara. Finalmente, Ellen habló de nuevo, pero esta vez con una determinación diferente, como si, al menos en parte, hubiera encontrado una respuesta dentro de sí misma. Tal vez nunca pueda cambiar lo que sucedió, pero eso no significa que deba quedarme atrapada en él para siempre, dijo, más para sí misma que para mí. Tal vez lo único que puedo hacer es seguir adelante y tratar de ser la madre que mi hijo merece, aunque no tenga todas las respuestas. Su voz era baja, pero firme, como si al decirlo hubiera dado un paso hacia adelante, dejando atrás parte de las sombras que la perseguían. En sus palabras, pude escuchar una mezcla de arrepentimiento y esperanza, un eco de su lucha interna por aceptar la vida tal como era, con todas sus imperfecciones y heridas. Aunque sabía que el camino por delante no sería fácil para ella, una pequeña chispa de admiración comenzó a crecer en mí. Ellen no estaba simplemente resignándose a su destino, sino que comenzaba a luchar por algo más grande que ella misma, su hijo, su futuro, su paz interior. Estaba eligiendo avanzar, aunque aún no supiera cómo, y eso era más valioso que cualquier consuelo que pudiera ofrecerle. Poco después, nos sentamos en un banco de piedra que estaba junto a un viejo roble. La noche ya había caído por completo, y el cielo estaba salpicado de estrellas que brillaban con una intensidad tranquila. La conversación se desvió hacia otros temas, pero no pude evitar notar cómo Ellen parecía estar más en paz consigo misma que en las semanas anteriores. Durante esos momentos de conversación, las barreras que había levantado a su alrededor comenzaron a desmoronarse lentamente. Ya no se trataba de ocultar lo que sentía o de esconder su dolor. Ahora hablaba con una honestidad que era tan conmovedora como desgarradora. En sus palabras, en su tono, en sus silencios, se encontraba una mujer que ya no quería ser la víctima de su propia historia, sino la arquitecta de su futuro. Lo único que puedo hacer ahora, dijo con una sonrisa triste, es intentar ser fuerte.
No para mí, sino para él. Para mi hijo. Pude sentir la pasión en su voz, el amor incondicional por su hijo, el anhelo de ofrecerle una vida mejor, libre de las sombras de su propio pasado. Aquel fue un momento de verdadera revelación, no solo para ella, sino también para mí. Yo había sido testigo de una transformación silenciosa, una que no era inmediata ni perfecta, pero que, sin duda, era profunda. En la oscuridad de esa noche, bajo las estrellas que brillaban en el cielo, supe que Ellen comenzaba a dar pasos hacia la redención. No eran pasos fáciles, ni rápidos, pero al menos estaba caminando, y eso era lo más importante. Estaba eligiendo la vida, eligiendo la esperanza, eligiendo el amor, y, tal vez, por fin, eligiendo la paz consigo misma. Capítulo 11. La tranquila vida en Wilfell Hall continuaba, pero a medida que pasaban los días, me era cada vez más evidente que Ellen no estaba completamente tranquila. Aunque sus esfuerzos por mantener una fachada de serenidad eran notables, había una sombra persistente que la acompañaba, como una presencia invisible que se colaba entre nuestras conversaciones y nos separaba, aunque estuviéramos físicamente cerca. Yo la observaba, notando esos pequeños detalles, las largas pausas en sus palabras, la forma en que su mirada se perdía a menudo en el vacío, como si buscara respuestas que nunca parecían llegar. Incluso en los momentos más simples de la vida diaria, se notaba que su mente no estaba completamente presente, sino que se encontraba atrapada en algún recuerdo lejano, algo que parecía darle paz y al mismo tiempo, angustia. Un día, mientras estábamos sentados en el jardín, disfrutando del frescor del atardecer, Ellen rompió el silencio con una pregunta que me dejó pensativo. ¿Cree usted que una persona puede cambiar realmente? Cambiar por completo. Su voz era baja, pero firme, y su pregunta reflejaba una lucha interna que, hasta ese momento, no había podido comprender completamente. La expresión en su rostro era seria, casi desafiante, como si estuviera buscando una respuesta que pudiera darle esperanza. Me quedé en silencio, pensando cuidadosamente en mi respuesta. No era una pregunta fácil de responder. ¿Podemos realmente cambiar, o estamos condenados a repetir siempre los mismos errores? Yo mismo me había hecho esa pregunta muchas veces, y aunque las respuestas no siempre eran claras, había llegado a la conclusión de que el cambio era posible, pero solo si uno estaba dispuesto a enfrentarse a sí mismo, a sus propios miedos y defectos. Creo que sí, respondí finalmente, con una voz suave. Creo que las personas pueden cambiar, pero el cambio no es fácil. A veces requiere un esfuerzo tremendo, y no siempre ocurre de la manera que esperamos. Pero es posible, si uno está dispuesto a enfrentarse a su propio dolor y a tomar decisiones diferentes. Ellen me miró fijamente durante un largo rato, como si mis palabras fueran una revelación o tal vez, simplemente una forma de confirmar lo que ya había estado pensando. Después de unos momentos, sus ojos se suavizaron y, con una leve sonrisa triste, asintió con la cabeza. Es lo que quiero hacer, cambiar, dijo con firmeza. Quiero ser diferente. Quiero ser mejor, no solo para mí, sino para mi hijo. Para que él no vea en mí lo que yo vi en mi madre. Hubo un toque de dolor en sus palabras, un dolor que resonó en su tono. Sabía que su pasado la perseguía, que las huellas de su niñez y su relación con su esposo seguían siendo una parte significativa de ella. Pero también sabía que había una fuerza en ella, una determinación silenciosa, que la empujaba a superar ese pasado, a no dejar que dictara su futuro. Creo que usted ya ha hecho más de lo que se imagina, le dije, tratando de ofrecerle algo de consuelo. A veces, el simple hecho de reconocer lo que queremos cambiar es el primer paso. No es fácil, pero es el primer paso. Ellen se quedó en silencio, pero pude ver que mis palabras, aunque simples, la habían tocado de alguna manera. No esperaba que sus luchas internas desaparecieran de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo, me pareció que había una pequeña chispa de esperanza en su corazón. Tal vez no estaba completamente perdida, tal vez sí podía encontrar una forma de cambiar, de liberarse de las cadenas de su pasado. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio más profundo entre nosotros. Ellen se dedicaba a sus tareas diarias con una calma casi distante, mientras yo me encontraba observándola en silencio, intentando comprender mejor lo que sucedía en su interior. Aunque nuestras conversaciones continuaban, algo había cambiado. No era solo la tensión, sino también una sensación de que ambos estábamos esperando algo, como si el tiempo estuviera corriendo y, con él, algo importante estuviera a punto de suceder.
Un día, después de una larga caminata por el campo, nos encontramos con una situación que alteró la calma que habíamos logrado construir. Mientras caminábamos por un sendero estrecho, nos cruzamos con una figura familiar, el señor Huntington, el esposo de Ellen. Mi corazón dio un vuelco al verlo, y aunque traté de mantener mi compostura, no pude evitar sentir una incomodidad palpable en el aire. Ellen se detuvo en seco, y por un momento, el mundo pareció detenerse a su alrededor. El rostro de Huntington no mostraba ninguna sorpresa al vernos, pero había algo en su mirada que delataba una tensión latente. Ellen, por otro lado, parecía estar luchando por encontrar las palabras adecuadas, pero la frustración y el miedo se reflejaban claramente en su rostro. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz tensa y seria. Huntington no respondió inmediatamente. Su mirada se centró en ella, evaluándola con una intensidad que hizo que el aire se volviera denso. Finalmente, habló con una voz fría y calculadora. «Vine a ver cómo estás. He oído rumores de que has estado fuera de casa mucho tiempo. Me parece que no está bien, ¿verdad, Ellen?». La tensión entre ellos era palpable. Sabía que este encuentro no iba a ser fácil, y no me equivocaba. Ellen se mantuvo en silencio por un momento, pero luego, con una resolución que no había visto antes, levantó la cabeza y le respondió con firmeza. «Estoy bien, y no tengo por qué rendir cuentas a nadie, menos a ti». Las palabras de Ellen fueron como un golpe para Huntington, que la observó en silencio, como si estuviera intentando procesar lo que acababa de oír. No hubo más intercambio de palabras en ese momento. Ellen lo miró una última vez, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia Wilfell Hall, sin mirar atrás. Yo la seguí de cerca, pero no pude evitar sentir que ese encuentro había sido un punto de no retorno para ella. Estaba comenzando a reclamar su vida, a tomar el control de su destino, aunque sabía que el camino hacia la libertad sería largo y arduo. Capítulo 12. Después del encuentro con Huntington, la atmósfera en Wilfell Hall había cambiado. Aunque Ellen había logrado mantener una fachada de calma, yo podía ver que se encontraba profundamente afectada por lo sucedido. Su decisión de enfrentarse a su esposo era valiente, pero también sabía que las consecuencias de esa acción no serían fáciles de manejar. A pesar de todo, ella intentaba seguir con sus actividades cotidianas, pero algo en su mirada había cambiado. Había una resolución más firme en su actitud, como si hubiera dado un paso hacia adelante, aunque con una ligera sombra de incertidumbre. Las conversaciones entre nosotros se volvían más escasas, pero yo observaba cada uno de sus movimientos con atención, intentando comprender lo que sucedía en su interior. Había momentos en los que parecía completamente absorta en sus pensamientos, como si estuviera luchando con algo que no podía compartir. Una tarde, mientras estábamos en el jardín, Ellen me sorprendió al hablar de su pasado, algo que nunca antes había hecho tan abiertamente. Sus palabras salieron de su boca como si finalmente hubiera decidido liberar algo que había estado guardando durante mucho tiempo. «Cuando era joven, nunca imaginé que mi vida sería así», comenzó, con un tono que indicaba tanto tristeza como resignación. «Mi madre siempre me dijo que el matrimonio era el refugio más seguro para una mujer, que era el propósito de la vida de una mujer. Pero, al final, yo fui quien se equivocó al elegir». Su voz se rompió por un instante, y pude ver cómo sus manos temblaban ligeramente al recordar su pasado. No era una historia nueva para mí, pero escucharla directamente de ella, con esa vulnerabilidad, me hizo darme cuenta de lo profundo que era su dolor. Pensé que él cambiaría, que con el tiempo, las cosas mejorarían. Pero el alcohol y la violencia, eso no se puede cambiar. Eso no se puede negar. Ellen hizo una pausa, y su mirada se perdió en el horizonte, como si quisiera dejar esas palabras en el aire. Era claro que el sufrimiento de su matrimonio con Huntington la había marcado profundamente. Pero también entendí que, aunque su pasado estaba lleno de sombras, había una chispa de esperanza en ella, algo que la mantenía de pie, que la empujaba a seguir adelante a pesar de todo. «Lo que más me duele es que no pude proteger a mi hijo. No pude darle la vida que merecía». Sus palabras fueron suaves, casi un susurro, pero estaban llenas de un dolor profundo, de un arrepentimiento que no podía ocultar. Le respondí con cautela, sabiendo que no debía apresurarme a ofrecer consuelo. No era un momento para palabras vacías, sino para escuchar y comprender. «Hiciste lo mejor que pudiste. Y ahora, estás haciendo lo correcto, asegurándote de que tu hijo crezca en un ambiente donde no haya miedo ni sufrimiento».
Ellen asintió lentamente, pero seguía viéndose distante, como si la respuesta no fuera suficiente para calmar las tormentas que seguían dentro de ella. Sabía que el proceso de curación sería largo, pero también era consciente de que Ellen estaba tomando los pasos necesarios para sanar, para crear un futuro para sí misma y su hijo. A pesar de todo, el peso de su pasado seguía persiguiéndola. Había momentos en que su fuerza parecía flaquear, y era evidente que las cicatrices emocionales de su matrimonio no se desvanecerían con facilidad. Sin embargo, en esos mismos momentos, también veía destellos de la persona que ella quería llegar a ser, fuerte, independiente, y capaz de encontrar la paz que tanto había buscado. El tiempo pasó, y la vida en Wilfell Hall continuó su curso. Cada día, Ellen se sumía más en sus pensamientos, mientras yo me encontraba cada vez más fascinado por su lucha interna, por su capacidad para resistir a la desesperación y al dolor. Sabía que su viaje hacia la liberación sería largo y arduo, pero también entendía que ella estaba dispuesta a enfrentarlo, aunque no tuviera todas las respuestas. Un día, mientras caminábamos por el campo, la conversación tomó un giro inesperado. Ellen se detuvo de repente, mirando hacia el horizonte con una expresión de determinación en su rostro. «Creo que ya he tomado la decisión», dijo, como si hablara consigo misma. «Es hora de seguir adelante, de dejar atrás todo lo que me ata al pasado. No puedo seguir permitiendo que mi vida esté definida por él». Yo la miré, sorprendido por la firmeza en sus palabras, pero al mismo tiempo, sentí una sensación de alivio, como si finalmente estuviera liberándose de una carga pesada. «Es lo que más deseas, ¿verdad?», le pregunté, con suavidad. Ellen me miró directamente, y por un momento, vi en sus ojos una luz de esperanza, algo que no había visto antes. «Sí», respondió, con una sonrisa tenue pero sincera. «Es lo que más deseo. Y lo voy a lograr, pase lo que pase». Su determinación era evidente. Había tomado la decisión de no dejar que su pasado determinara su futuro. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que estaba preparada para enfrentar lo que viniera. Capítulo 13. Ellen se encontraba ante una nueva etapa de su vida, una en la que debía tomar decisiones que nunca antes había considerado. Con la distancia de su pasado y la firme determinación de crear un futuro diferente para su hijo, su vida en Wilfell Hall parecía estar avanzando hacia algo nuevo, algo más esperanzador. Sin embargo, no todo era tan sencillo. La llegada del invierno trajo consigo una atmósfera tensa en la casa. Los días se volvían más largos, pero las conversaciones se volvieron más escasas. Las preocupaciones de Ellen seguían siendo profundas, y aunque intentaba mostrar fortaleza, su sufrimiento interno no era algo que pudiera ocultar por completo. Los recuerdos de Huntington y su comportamiento cruel seguían acechando sus pensamientos. A veces, los veía en sus ojos, esa mirada perdida en el pasado. Una tarde, mientras caminábamos por el jardín, ella me confesó algo que me dejó sin palabras. Era evidente que aún estaba luchando con su decisión de huir de su esposo, y aunque trataba de convencerse a sí misma de que lo había hecho por el bien de su hijo, la duda seguía atormentándola. «A veces me pregunto si tomé la decisión correcta», me dijo, con la voz quebrada. «¿Hice lo mejor para mi hijo? ¿O debería haber esperado un poco más? ¿Había alguna otra forma de salvar mi matrimonio?». Esas palabras me golpearon con fuerza. No era fácil para ella aceptar la decisión que había tomado, y la batalla interna que libraba la hacía aún más humana, más comprensible. No solo luchaba contra la violencia de Huntington, sino también contra su propia culpa y arrepentimiento. «Ellen, tú tomaste la decisión que creías correcta. Y no había otra opción. Nadie tiene el derecho de hacerle daño a otra persona, menos aún a su familia». Ella me miró en silencio, como si mis palabras fueran una ráfaga de aire fresco en un cuarto lleno de humo. «A veces, siento que me estoy ahogando en este mar de dudas, pero no puedo regresar. Ya no puedo mirar atrás, aunque me duela». Las palabras de Ellen estaban llenas de contradicciones. Por un lado, me hablaba de su dolor, de la duda que la consumía, pero al mismo tiempo, había una especie de fuerza en su voz, como si de alguna manera estuviera luchando con esa tormenta interna. Ella sabía que no podía seguir viviendo bajo la sombra de su esposo, pero la decisión de huir de él la había dejado con una sensación de vacío. «¿Cómo puedo reconstruir mi vida después de todo lo que he pasado?», preguntó, con un suspiro profundo. Aunque el viento comenzaba a soplar fuerte, Ellen parecía completamente ajena a él.
Estaba atrapada en sus pensamientos, en sus recuerdos, en las consecuencias de sus acciones. A veces, cuando la observaba, sentía una profunda admiración por su coraje, pero también me daba cuenta de lo vulnerable que era en su interior. No lo sé, respondí, después de un momento de reflexión. Lo importante es que ahora tienes la oportunidad de hacerlo. Puedes comenzar de nuevo, de una manera que te permita sanar. Lo que importa es el presente y el futuro, no el pasado. Ellen asintió lentamente, como si mis palabras le ofrecieran algo de consuelo. Pero sabía que su lucha estaba lejos de terminar. Aunque su mente estaba decidida a seguir adelante. Su corazón aún estaba lleno de heridas. Y esas heridas no desaparecerían de la noche a la mañana. Poco después, mientras la nieve comenzaba a caer, la conversación se desvió hacia un tema más personal, más cercano. Ellen me habló de su hijo, Arthur, y de sus miedos sobre su futuro. Aunque no lo decía en voz alta, era evidente que la preocupación por su hijo era lo que más la angustiaba. No quiero que Arthur crezca en un hogar roto, dijo, con la mirada fija en la nieve que caía suavemente sobre el suelo. Quiero que tenga una infancia feliz, sin miedo. No quiero que vea lo que yo vi, no quiero que sienta lo que yo sentí. Sus palabras resonaban en mi corazón. Sabía que su amor por su hijo era genuino, profundo, y que todo lo que hacía, lo hacía por él. De alguna manera, sus miedos se reflejaban en su deseo de proteger a su hijo, de darle una vida mejor que la que ella misma había tenido. Lo conseguirás, le aseguré. Arthur será feliz, porque tienes la fuerza y el amor necesarios para darle esa vida. Ellen me miró, y por un momento, sus ojos se suavizaron. Gracias, susurró, con una sonrisa triste pero sincera. A veces, necesito escuchar eso. El invierno continuó su curso, y con él, Ellen también avanzaba, paso a paso. Aunque la tormenta interna seguía allí, sabía que había algo en su interior que la mantenía firme, que la impulsaba a seguir adelante. El futuro aún era incierto, pero Ellen había comenzado a encontrar la paz que tanto había buscado. Capítulo 14. El tiempo continuó su marcha en Wilfell Hall, y con ello, la vida de Ellen seguía tomando giros inesperados. A pesar de su deseo de mantenerse alejada de su pasado y de su esposo, la sombra de un tintón seguía rondando, como una nube oscura que no lograba disiparse. A menudo, en sus momentos de tranquilidad, Ellen se sumía en sus pensamientos, y era evidente que la paz completa aún le era esquiva. Una mañana, después de un desayuno silencioso, Ellen me invitó a acompañarla a una caminata por los alrededores de la finca. Aunque el sol brillaba tímidamente, el aire frío del invierno hacía que la caminata fuera más una necesidad que una simple actividad. Mientras caminábamos por el sendero cubierto de hojas secas, la conversación comenzó de una manera tranquila, pero pronto, Ellen tocó un tema que había estado rondando en su mente desde hacía días. A veces siento que, por mucho que intente, no puedo escapar completamente del pasado, dijo, con una tristeza que se reflejaba en su voz. El dolor sigue allí, como una herida que no termina de cicatrizar. Y aunque me esfuerzo por mirar al futuro, no puedo evitar pensar que las cicatrices que dejó mi matrimonio me marcarán para siempre. Su confesión me sorprendió, pues sabía que Ellen había estado luchando por encontrar su propio camino, lejos de los fantasmas de su vida anterior. Sin embargo, sus palabras mostraban que aún no había logrado liberarse completamente de la carga emocional que llevaba consigo. Es comprensible, Ellen. El pasado nunca se borra por completo, pero lo que importa es lo que haces con él. Es posible aprender a vivir con esas cicatrices y seguir adelante. Le respondí, con la intención de ofrecerle algo de consuelo. Ella me miró fijamente, como si estuviera evaluando mis palabras. Sí, lo sé. Y he intentado hacer eso. Pero cuando pienso en Arthur, en el futuro que quiero darle, me asaltan dudas. ¿Cómo puedo ser una madre completa, una persona completa, cuando llevo toda esa oscuridad dentro de mí? La vulnerabilidad de Ellen me conmovió. Sabía que su lucha interna era mucho más profunda de lo que cualquier persona ajena a su situación podría comprender. Pero también sabía que, de alguna manera, ella tenía dentro de sí la fortaleza para seguir adelante. La lucha de Ellen no era solo contra su pasado, sino también contra su propia percepción de sí misma. Lo que has vivido te ha hecho fuerte, Ellen, le dije, con sinceridad. A veces, las experiencias más dolorosas son las que nos enseñan las lecciones más valiosas.
Lo importante es que has tomado el control de tu vida, has tomado decisiones por ti misma, y eso es lo que te hace fuerte. Ellen no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaron con una mezcla de gratitud y duda. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero también comprendía que, a pesar de todo, ella estaba más cerca de encontrar la paz que tanto deseaba. La conversación se desvió hacia su hijo, Arthur, y la preocupación que Ellen sentía por su futuro. Aunque se esforzaba por mantener una fachada tranquila, su amor por su hijo y su deseo de protegerlo del sufrimiento que ella misma había experimentado era lo que realmente la movía. Arthur es lo único que realmente me importa ahora, me dijo, con una intensidad que reflejaba el amor de madre. Quiero que crezca feliz, que nunca conozca la violencia, el miedo que yo conocí. No quiero que su vida esté marcada por los mismos errores que cometí. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre el profundo sacrificio que Ellen estaba haciendo. Al huir de su esposo, había abandonado una vida de comodidad, una vida en la que, aunque había sufrido, también había disfrutado de ciertos privilegios. Pero su decisión de proteger a su hijo y ofrecerle una vida diferente era una muestra del amor más puro. Harás todo lo posible para que Arthur tenga la vida que merece, le aseguré. Y, aunque el camino sea difícil, él verá en ti un ejemplo de fuerza y valentía. Ellen sonrió suavemente, pero su rostro reflejaba una mezcla de esperanza y temor. Sabía que el futuro que deseaba para su hijo estaba aún lejos, pero también sabía que, al menos, estaba trabajando para construirlo. La lucha no había terminado, pero Ellen ya había dado el paso más importante, la decisión de cambiar su vida. A medida que avanzábamos por el sendero, la nieve comenzaba a caer suavemente, cubriendo el paisaje con un manto blanco. Era un recordatorio de la pureza que, de alguna manera, aún existía en el mundo, y de la posibilidad de empezar de nuevo, sin importar lo que el pasado hubiera traído. Aquel día, mientras regresábamos a Wilfell Hall, la sensación de esperanza en el aire era palpable. Aunque la vida de Ellen aún estaba marcada por las cicatrices del pasado, su corazón parecía estar más ligero, como si estuviera aprendiendo a vivir con ellas, sin dejar que le impidieran avanzar. Capítulo 15. La vida en Wilfell Hall había llegado a un punto de tranquilidad relativa para Ellen. Sin embargo, esa calma no estaba exenta de incertidumbres y luchas internas. Aunque había logrado alejarse de su pasado tormentoso y establecerse en un entorno que le proporcionaba un grado de paz, las sombras del pasado seguían acechando sus pensamientos. Era evidente que la lucha interna de Ellen por encontrar la paz no había terminado, y las decisiones que había tomado a lo largo de su vida continuaban pesando sobre ella. La relación con su hijo Arthur, aunque llena de amor, no estaba exenta de dificultades. Su mente nunca dejaba de preocuparse por su bienestar, y la sombra de la responsabilidad materna se cernía sobre ella con cada día que pasaba. Una tarde, mientras caminábamos por el jardín de Wilfell Hall, Ellen me habló de sus temores acerca de su hijo y su futuro. A veces temo que, aunque haya logrado proteger a Arthur del daño directo de su padre, aún pueda haber consecuencias de todo lo que ha pasado, dijo, con una expresión de preocupación en su rostro. Sabía que sus palabras no eran solo un reflejo de su amor por Arthur, sino también de sus miedos más profundos sobre su propio futuro y el de su hijo. El pasado, con sus errores y su sufrimiento, parecía tener una influencia invisible sobre su vida, y Ellen temía que su hijo, aunque libre de la influencia directa de su padre, pudiera ser marcado de alguna manera por lo que había vivido. No importa lo que haya pasado en el pasado, Ellen, le respondí. Lo importante es lo que estás haciendo ahora. Estás construyendo un futuro para Arthur lleno de amor y estabilidad. Eso es lo que cuenta. Ellen me miró fijamente, como si mis palabras le ofrecieran algo de consuelo, pero sabía que aún le quedaba mucho camino por recorrer para sentirse completamente libre de las cicatrices de su pasado. Sin embargo, había algo en su mirada que me hizo creer que, aunque la paz total aún le era esquiva, estaba más cerca de encontrarla. Poco después de esa conversación, un cambio significativo ocurrió en la vida de Ellen. Una carta llegó de su hermano, quien había estado preocupado por su bienestar durante todo este tiempo. El contenido de la carta no solo le ofreció palabras de consuelo, sino que también le presentó una oportunidad para comenzar una nueva vida, lejos de los recuerdos dolorosos que todavía la perseguían. Tu hermano tiene razón, me dijo, después de leer la carta en voz baja. Es hora de que busque una nueva vida. He aprendido mucho en estos años, y ahora debo dar el siguiente paso. Debo encontrar mi propio camino, por mí y por Arthur.
Era una declaración de esperanza, de determinación. Aunque el futuro seguía siendo incierto, Ellen ya no se veía atrapada por las cadenas de su pasado. La decisión de tomar las riendas de su vida, de avanzar hacia un futuro mejor, estaba al alcance de su mano. Lo lograrás, le aseguré, sabiendo que, aunque el camino no sería fácil, su determinación y su amor por su hijo serían suficientes para guiarla. Tienes todo lo que necesitas para crear la vida que deseas, y lo mejor de todo es que lo estás haciendo por ti misma y por Arthur. Con el tiempo, Ellen comenzó a encontrar su lugar en el mundo. Aunque el dolor del pasado nunca desaparecería por completo, aprendió a vivir con él, a no dejar que lo definiera. Su relación con Arthur floreció en un ambiente lleno de amor y comprensión, y aunque los recuerdos de su vida anterior seguían presentes, ya no dominaban su existencia. La paz que Ellen había estado buscando finalmente la encontró, no en la ausencia de dolor, sino en la aceptación de sí misma y en la determinación de seguir adelante, paso a paso. Y con esto llegamos al final de esta increíble historia de valentía, lucha y redención. La vida de Ellen Huntingdon en la inquilina de Wildfell Hall ha sido un testimonio de lo que significa enfrentar los propios demonios, tomar decisiones difíciles y, al final, encontrar un camino hacia la paz. A través de su viaje, hemos sido testigos del poder del amor, la determinación y la esperanza, y cómo incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrar su camino hacia nosotros. Si te ha conmovido esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido como este. Cada suscripción, cada like y cada comentario nos ayuda a crecer y a seguir trayéndote más historias que inspiran y conmueven. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos relatos poderosos. Si te ha gustado este audiolibro, te invito a que explores más contenido en nuestro canal, donde podrás encontrar una gran variedad de historias que tocan el alma. Y si tienes algún comentario o sugerencia, no dudes en dejarnos tu opinión en los comentarios. Siempre estamos encantados de saber lo que piensas y cómo podemos mejorar para ti. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de la inquilina de Wildfell Hall. Nos vemos en el próximo vídeo, con más historias que te emocionarán, te harán reflexionar y, sobre todo, te acompañarán en tu día a día. Hasta pronto. Y que tengas un maravilloso día.